Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este lunes, un lunes más, estamos aquí y hoy vamos a tener un invitado muy especial, Sergio Cuarterola, pastor, así que vamos a interactuar un poquito y quizás desde tu casa haciendo preguntas también como las voy a hacer yo, lo que salga en el momento, lo que sale siempre. Y bueno, ocasiones y momentos nos hacen pasar por esos estadios, esto que estamos viviendo, como que parece que venimos de un movimiento grande y de repente parece que todo se calma y cuando menos quiero acordar estoy entrando otra vez en el torbellino. Estoy dándome cuenta de que no estaba tan tranquilo como creía. Se le llama el ojo del huracán. Cuando estoy en el centro puedo observar y mirar hacia el cielo quizás y ver que todo avanza, que todo va bien, pero de repente empieza a temblar la estantería porque todo aquello que yo tenía ordenado en mi mente e incluso en mis creencias se empieza a romper y se empieza a caer. ¿Y qué problema hay si se cae? ¿Qué problema hay si se quiebra? O si de repente aquello que yo creía se desvanece, aquello que yo dependía desaparece, o aquello que yo anhelaba parece que no llega, porque el torbellino es tan grande, la turbulencia es tan grande, que parece inalcanzable aquel deseo. Y otra vez estamos deseando no presentes. Cada vez que deseo es por algo que todavía no pasó, entonces estoy en una dicotomía con mi cerebro, entre lo que quiero, lo que creo que necesito, y eso inalcanzable te hace sentir esa especie de espera, esa esperanza. Otra vez hablamos de la esperanza, otra vez vuelve la esperanza como un caramelo que se ve por fuera rico en su color frutal, que te dan ganas de hincarle el diente, pero cuando le metes el colmillo sentís el ácido dentro y la esperanza se convierte en algo de esto, como un caramelo que por fuera es dulce y por dentro es ácido. La esperanza duele porque a veces no llega, aquello que espero no llega nunca, entonces la esperanza se hace larga y quizás algún sabio o alguno te diría: no querés sufrir, no esperes, porque si esperás estás dispuesto a sufrir. La pregunta es: ¿estás dispuesto a sufrir o estás dispuesto a ponerle un nombre a aquello que vos anhelás? ¿Qué queremos? ¿Te preguntaste qué querés? ¿Te hiciste la pregunta realmente qué querés? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿En qué lugar estás tomando decisiones? Si es que la estás tomando, o estás dejando que el río te lleve como un tronco, quizás te tire a la orilla, quizás te tire una turbulencia. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos otra vez ahí? Tenemos la posibilidad de tomar decisiones y quizás esas decisiones se tomen en la oportunidad de nadar. No en contra de la corriente, porque a veces se hace muy difícil, sino tomar decisiones a favor de la corriente. Porque creo que a eso venimos, a tomar decisiones, es lo único que podemos hacer, porque nada es nuestro. Nada es nuestro, nada es manejable. Aquello que a veces le llamamos material, creemos que lo tenemos controlado, pero de repente una situación como la que estamos viviendo te la saca de las manos. Entonces todo nos obliga a tener que volver al centro otra vez. ¿Y cuál es el centro? Yo. ¿Y qué soy yo? Mauricio, un personaje. ¿Qué tuve que dejar para seguir encontrándome o tratar de encontrarme? Estaba jugando a las escondidas. En el personaje de quién me oculté. ¿Qué estaba haciendo? Y empezamos a hablar y ramificamos un montón y nos vamos por las ramas. Y siempre terminamos hablando de mí mismo. Y aquello que anhelamos pareciera como que se escapa de nuevo y estamos obligados a aprender de esa manera. Quizás es el mejor entrenamiento para la mente, para la situación, para el estar presente. Quizás para encontrarme con Dios, quizás para encontrarme con el amor, quizás para encontrarme con aquello que quizás llamamos energía, para encontrarme con lo más simple, con lo que siempre estuvo y nunca lo atendí. La simpleza del corazón
de ese movimiento, pum, 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 que no necesita un cable para estar conectado y que funcione, es maravilloso. Eso es Dios, eso es energía, eso es simple, eso es simpleza. No estar conectado a nada y que todo funcione. Pero quizás como funcione lo dejamos de lado y pretendo que algo externo le dé más intensidad. Como un motor que no me conformo con que me lleve, entonces le voy a hacer un montón de modificaciones para ir más rápido. A veces le pedimos eso al cuerpo y no nos damos cuenta. Y el cuerpo te va a aguantar un tiempo, pero después te va a pedir factura. Y lo sabés, y lo recontra sabés. ¿Cuántas veces te va a tener que pedir factura para que vos tomes decisiones? Salimos del ojo del huracán y se viene el movimiento de nuevo. ¿Estás preparado? Yo no estoy preparado, porque no sé ni lo que viene. Pero sí, lo único que puedo hacer es aceptar. Es el punto de aceptación. No te vayas porque el segundo bloque va a estar buenísimo. No te vayas que enseguida volvemos. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos. Intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holcim y Tron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power strength, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, Gangu Jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela SECAF con sus cursos intensivos. Sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bueno, llegamos al segundo bloque y ya estamos con Sergio Cuarterola. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer poder estar acá compartiendo junto a ustedes y bueno, agradecer también de antemano la invitación que me han extendido y bueno, muy cómodo, muy contento, casi también
conocido y amigo de la casa, ¿no? Así que gracias por la invitación. No, por favor, un gusto que estés acá. Bueno, contanos un poquito esto, sos pastor, ¿verdad? Soy pastor. Contanos un poquito cómo iniciaste esto, cómo fue, ¿qué es ser pastor? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que es una pregunta que tiene un hilo conductivo muy amplio de poder explayarlo. Para poder comenzar, básicamente creo que como todo ser humano comienza desde la exploración y la búsqueda de algo más, ¿no? En la fe. Tuve la oportunidad de conocer a Dios en un momento difícil de mi vida, de muy chico, ¿no? Momento, familiar difícil y, en ciertas circunstancias nos fue presentado a Dios a través del Evangelio y abrazamos en ese tiempo, en ese momento, la fe. Yo era chico en ese entonces de edad, como toda persona por ahí, siendo de una edad precoz, no tenés mucho entendimiento en respecto a lo que es Dios, en respecto a la fe. Por ahí en esos entonces, en esos años y en esas épocas, ¿no? Unas par de décadas atrás, las cuestiones, la vida pasan por otro lado, ¿no? Claro. Y al formalizar mi familia y al comenzar a caminar por la vida, te das cuenta que por ahí estás vacío de un montón de cosas, te das cuenta que los problemas, las situaciones, las necesidades son más grandes y más pesadas de las que vos podés enfrentar o sobrellevar. Y como todo, ¿no? Como todo ser humano, una cosa te va llevando a la otra, te va llevando a la otra, y sin darte cuenta, o a veces dándote cuenta, pero sin saber cómo reaccionar, ¿no? Me encontré en un mundo personal y un entorno familiar personal destruido, ¿no? Sí. En medio de esa destrucción, literalmente fue cuando conocí a Dios y en cierta manera, paulatinamente fue cambiando mi vida. En ese aspecto pasaron obviamente todas unas cuestiones de restauración, de cambio, de aprender a vivir, de aprender a conocernos, de aprender a entendernos, de aprender a conocer a Dios, a entender lo que Dios quiere también para todos y para cada uno de nosotros. Y es como que de a poco también esa fe que profesaba se fue ampliando en mi vida y me llevó a avanzar, a crecer y es como, diría como todo, ¿no? Como muchas de las cosas, a veces sin darte cuenta te encontrás en un lugar ya rodeado, ayudando a otros, siendo realmente de ayuda a muchísimas otras personas y diría que por esas cuestiones de Dios, esas causalidades que Dios nos propone, terminé siendo pastor. De esto ya hace 20 años que venimos transitando junto a mi esposa y mi familia, ¿no? en este camino de la fe que es la religión evangélica, ¿no? Y empiezan las preguntas. ¿Qué es para Dios un pastor? ¿Qué función cumple el pastor para Dios? Es importante. Para Dios un pastor es un referente, es un embajador, es un representante, es un vocero de Dios. Cuando te nombro estas palabras, ¿no? Estos sinónimos, obviamente estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo pertinente, estamos hablando que para poder dar a conocer a Dios tenés que conocer a Dios, que para poder transmitir una fe tenés que conocer esa fe, que para poder hablar de un milagro tenés que conocer ese milagro. Y en cierta manera, cuando vamos a la Biblia, que es nuestra fuente de consulta, nos habla abiertamente en ese aspecto y en ese sentido que en realidad somos como llamados, ¿no? A ser representantes de Dios acá en la tierra. Y de esta manera se va manifestando. Conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios y es lo que transmitimos. O sea, representamos, entre comillas, ¿no? Esta fe acá en la sociedad donde nos movemos. Dios, en este caso, nombraste mucho a Dios y también, lo nombramos también muchas veces, lo escuchamos un montón de veces. Pero en sí siempre se hacen la pregunta, quizás la persona que está del otro lado, quizás muchas personas que no hacen nada, o qué sé yo, la primera vez que nos escuchan, se hacen la pregunta y buscan a Dios. Y si vos tenés que usar palabras para definir a Dios, ¿cómo lo definirías? Muy buena pregunta. Es la pregunta del millón y es la pregunta de la sociedad desde los orígenes del hombre, ¿no? Me remonto a la antigüedad, me remonto a la historia. El hombre siempre creo que tuvo en su ser interior la necesidad de una búsqueda de un ser superior. La adoración, sea animada o sea
no animada en ese aspecto. Dios está en todos lados, ¿no? ¿Cómo llegar a Dios? Bueno, la historia nos habla también que, o el centro de la historia es Dios. Y si, como vos dijiste, todos nombramos a Dios, ¿y cómo hacemos ese hilo conductivo cuando a lo largo de toda la historia Dios ha sido el centro de todas las cosas, ¿no? Ha sido el más odiado, el más querido, sí. Ha sido el representante de las cruzadas, por ejemplo, en ese aspecto. ¿Y cómo yo daría a conocer a Dios? Era la pregunta que vos claro. Si tuvieses que explicar o con tus palabras o cómo lo comunicas. Bueno, para el cristiano Dios es todo. Dios sí. Es el creador de todas las cosas, para sí. Los cristianos. En ese sentido. Dios es fe, ¿no? O sea, lo conocemos a través de la fe, pero Dios también se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Para los que somos cristianos y creemos, ¿no? en la Biblia, palabra de Dios, desde los orígenes de la creación del hombre, cuando el hombre decide voluntariamente apartarse de Dios, cuando sucede todo lo que por ahí conocemos, o no tanto en el mundo, hasta la venida de Jesucristo a esta tierra, a este mundo, enviado por Dios, ¿no? Para anunciar que el reino de Dios venía a la tierra y para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, sí. ¿Cómo explicar a Dios? No podríamos encontrar algo tangible o que podemos expresar para decirte, mira, esto es Dios. Hoy podemos decir que conocemos a Dios a través de Jesucristo, ¿no? A través de su Hijo. Incluso muchas personas que por ahí he hablado o he escuchado, es como que inmediatamente se nombra a Dios y ya es la imagen de Jesús. Sí. O sea, sabemos, bueno, hablamos un poco, no me quiero meter por ahí en referencias teológicas, pero no pasa nada. No, para que se pueda entender y sea más coloquial el diálogo, ¿no? Hablamos también sobre la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Por ahí es un terreno escabroso tocar en ese sentido. Hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la esencia es la misma, sí. ¿No? La devoción, la adoración, nuestra fe es exactamente la misma, y por ahí sí, algunos lo centralizan en el nombre de Dios, otros lo pueden centralizar en el nombre de Jesús, pero estamos hablando de la misma esencia, ¿no? Podemos decir que Jesús, Jesús es Dios. Claro, pero era un pastor también. ¿Cómo? ¿Era pastor también? Jesús fue el Hijo de Dios, en realidad Él vino con una misión a este mundo, ¿no? de anunciar esa... Que se volvía a religar, ¿no? Que de ahí viene la palabra religión, es esa falta de comunión que se había quebrado en un principio entre Dios y el hombre. Sí. El hombre por sus propios méritos no podía llegar a Dios, por eso cuando estudias la historia, por ejemplo, de Israel, el tema de los holocaustos, el tabernáculo, había todo un proceso, un protocolo para que el hombre pudiera encontrar en su ser interior paz para con Dios. Pero solamente ahí podía oficiar el sacerdote, el sumo sacerdote, para ofrecer esos sacrificios, etcétera, etcétera. Con la llegada de Jesús a la tierra, que anuncia que el reino de los cielos viene a esta tierra, y está anunciando también, en cierta manera, que a través del sacrificio que ya había sido profetizado cientos de años atrás, ese sacrificio de Cristo acá en la tierra, íbamos a poder volver a tener comunión con Dios. Jesús hace sus enseñanzas, ¿no? Jesús enseña y capacita a sus discípulos, a sus 12. Jesús enseña sobre Dios Padre, enseña sobre su esencia y también sobre la venida del Espíritu Santo que iba a ser posterior a la muerte de Jesús. Creo que en nuestro contexto todos conocemos y hemos escuchado hablar en algún momento de nuestras historias que Jesús murió en la cruz, ¿no? Sí. La muerte de Cristo en la cruz fue la muerte expiatoria, ¿no? En la cual a través de ese sacrificio Dios nos perdona, ¿no? Cuando nosotros voluntariamente aceptamos ese sacrificio, ¿no? de Dios, que es por medio de su Hijo para reconciliarnos con Dios. Lo que vos sentís, o sentiste mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿cómo te sentís? ¿En qué aspecto por ahí? ¿Cómo te sentís ahora, por ejemplo? ¿Qué sentís? No, primeramente me siento cómodo, me siento tranquilo, siento paz, que yo creo que eso es una de las características que podemos decir. A eso digamos, si sentir paz y estar tranquilo. Cuando estamos en Dios. Claro, es estar en Dios. Porque se pasa por dentro, no pasa por fuera. Porque no es por lo que pudiera estar ocurriendo exteriormente o externamente en vos.
no se trata de tener todo el dinero del mundo, no se trata de tener bienestar físico, no se trata de tener bienestar emocional, no se trata de tener la mejor casa, el mejor auto, que son cuestiones que hoy están, mañana no están, sí. En ese aspecto. No se trata desde lo exterior, sino de lo interior. O sea, yo puedo ser una persona que tengo mucho o no tengo nada, pero mi ser interior dictamina en cierta manera mi fe, mi creencia y mi postura delante de Dios. O sea, poder tomar la decisión de sentirme como yo quiera, en el momento que quiera. En la decisión, a ver, obviamente eso es crucial lo que vos decís, la decisión. O sea, yo creo que nosotros tomamos continuamente decisiones. Vos podés tomar decisión si querés estar bien o querés estar mal. Lo que no quita o no nos aísla de las cosas cotidianas. Por ejemplo, de lo que hoy estamos atravesando a través de esta pandemia, ¿no? De la inseguridad. Ahí cuando para alguna persona Dios pasa a ser malo. En realidad, si culpáramos a Dios de lo malo, estaríamos en un problema, porque estaríamos demonizando algo que desde mi punto de vista no tiene sentido. Sino que también yo digo esto, uno tiene que hacerse responsable de sus actitudes, de sus acciones, de sus decisiones. Entonces, si yo salgo esta noche de acá y decido hacer algo terrible, es mi decisión. O sea, ¿por qué culpar a Dios por lo que yo hice? Claro. Ahora, ¿por qué culparíamos a Dios, no, de la propia, en cierta manera? Bueno, no podemos entrar a ciencia exacta. ¿Qué es esto del COVID-19? Claro. Porque hay muchas conspiraciones y cuando escuchás vos decís, te volvés loco y no sabés ni para qué luego querés salir, ¿no? Pero ¿por qué recargar toda la culpa en Dios en ese aspecto, cuando en cierta manera también nosotros mismos tendríamos que responsabilizarnos, digo entre comillas, de nuestras propias maldades y nuestras propias miserias en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con la inconsciencia del ser humano? Porque tuvimos la posibilidad o tenemos la posibilidad de ser inconscientes, pero ¿cuántas veces yo tengo que ser inconsciente para empezar a ser consciente? Para quizás acudir a Dios o sentirme en ese refugio, ¿no? Uh-huh. ¿Es necesario el enojo? ¿Es necesaria la preocupación? ¿Es necesario el malestar para encontrar a Dios? Yo creo que por sobre todas las cosas, Mauricio, somos seres humanos. Sí. No existe, de mi punto de vista, mi postura, la perfección humana en la tierra. Todos fallamos. Sí. Por ahí tenemos las mejores de las intenciones o tenemos las mejores del sentir en nuestro corazón para querer generar el bien. Y a veces lo bueno que yo quiero hacer, por ejemplo, sobre vos, para vos puede ser malo, puede ser negativo. Claro. Y en cambio a lo que sentimos interiormente, hablabas del enojo, no sé, podés poner otras variables, frustración, etcétera, etcétera, son estados normales de todo ser humano, de toda persona. Claro. El hecho es cómo nosotros las vamos a canalizar hacia afuera, cómo nos vamos a deshogar o desprender, ¿no?, de eso que sentimos interiormente, de esa bronca, esa rabia, de ese enojo, de esa impotencia de no saber cómo. Vivimos en sociedad, claro, ¿no? Hay algo que me está impactando últimamente en cuestiones que vengo analizando y son las cuestiones estructurales. Y si nos ponemos a pensar, nosotros vamos a cambiar la estructura de lo que ya está formado, de lo que ya está hecho por cientos y cientos de años. Entonces, cuando vos lo mirás de la vereda enfrente, vos decís, no, es imposible cambiar la estructura de lo que ya está formado, ¿no?, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda ser mejores personas, ¿no? Nos queda buscar de tratarnos mejor entre pares, ¿no?, y poder quebrar todas esas cuestiones que se van generando mientras vamos caminando. También somos conscientes que a medida que vamos avanzando, desde mi punto de vista, yo veo al hombre, digo hombre género, en un sentido cada vez más aislado de un montón de cosas, más imbuido hacia adentro, más escondido en un montón de cosas y no querer enfrentar la realidad de lo que nos está pasando a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Porque hoy más que nunca ya hablamos en términos globalizados en este aspecto, ¿no? ¿Por qué crees que hay tantas religiones y el mensaje es el mismo? Otra buena pregunta. ¿Por qué creo que hay tantas religiones? Yo creo que no. ¿Religiones o dogmas o formas de pensamiento? Entiendo. Sí. Voy al principio. Desde un principio el hombre género quiso creer en algo, quiso tener una comunicación más allá de su propio vínculo, su propio ser. Un poco para ahí nacen las religiones.
Como estudiante de Edad Media, Historia de Iglesia, que es algo que me apasiona, si analizamos la historia, por ejemplo, de la Iglesia, que tiene que ver un poco con esto que es lo que vos estás preguntando, sí. Hasta el año 1500, Edad Media era una sola Iglesia, y a través de la Reforma de Lutero, después del 1500, la Iglesia no solo se divide, sino que se fragmenta y comienzan a conocerse la mayoría de las religiones que hoy conocemos habitualmente. Y yo creo que ahí está en la libertad que tenemos nosotros como personas y seres humanos, en el sentido de cómo nosotros discernimos a Dios, sí. ¿No? En nuestros propios ideales, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios contextos. Nosotros estamos teniendo esta conversación en este momento acá y tenemos un contexto. Claro. Nuestro país dice ser católico apostólico romano, sí. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en un país árabe? Hubiéramos sido musulmanes. Exacto. O si hubiéramos nacido en una región de la India, hubiéramos sido hinduistas, etcétera, etcétera. El contexto tiene mucho que ver con esto también. La formación personal de cada uno tiene que ver también. El medio ambiente que lo ha condicionado, que nos ha condicionado, de dónde venimos, quiénes fuimos, cómo nos formamos, cómo nos formaron nuestros padres, las cosas que nos van pasando por la vida. Sí. Eso tiene mucho que ver, esa cuestión subjetiva, ¿no? Tiene mucho que ver en cómo se va formando nuestro ser interior, en cómo yo veo las cosas, para el lado que me voy a inclinar al momento de creer o de la fe. Claro. Bueno, entonces de esa manera, desde mi punto de vista, es como que se va desmembrando las alternativas y las formas por las cuales, en cierta forma, todo el mundo quiere llegar a Dios, ¿no? Claro. Antiguamente, conocemos el dicho que decía que todos los caminos conducían a Roma, sí. ¿No? El punto sería analizar, que creo que no es discusión de este momento, si todas las religiones nos conducen a Dios. Claro. Sería un punto de inflexión importante poder discutirlo también por ahí en otro momento, ¿no? Lo charlamos en el segundo bloque, en el tercer bloque. Vamos a ir a una pausa y está buenísimo hablar con vos, me encanta. Seguramente ustedes ahí en su casa también está muy bueno escucharlo. Así que vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos, ¿te parece? Perfecto. Dale, vamos a pausa y enseguida volvemos. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico, clases de stretching global, elongación, talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. SIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. SIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos. Intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holcim y Tron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power strength, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, Gangu Jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela SECAF con sus cursos intensivos. Sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil.
Bueno, ya tercer bloque y seguimos a pleno, seguimos acá preguntando. Ya hay comentarios, preguntas, saludos. A ver, Diana, Dios es amor, un placer escucharlo, buenas noches. Martín Ceballos, justo lo escuchaba decir a Sergio que Dios está en todos lados y se me ocurrió preguntar, ¿por qué tenemos que ir a una iglesia si Dios está siempre en donde estemos? Excelente entrevista, gracias. Diana, qué linda entrevista, me encanta escuchar hablar de Dios. Raúl Riolo, grande Sergio, hermosa entrevista. Diana, pienso que Dios está donde estemos, Él siempre está incluso en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Y bueno, yendo un poquito a la pregunta de Martín, ¿por qué si Dios está en todos lados nos dicen quizás o que tenemos que ir a una iglesia? Muy buena pregunta y creo que es una pregunta muy actual. Sí. Hoy que los templos, entre comillas, están cerrados, las iglesias están cerradas, es una muy buena pregunta, muy sabia también. En realidad, primeramente, tendríamos que diferenciar el término iglesia, sí, ¿no? ¿Diferenciarlo en qué aspecto? Nosotros somos iglesia, ¿no? Y lo que a veces nosotros entendemos por la palabra iglesia es la parte física, la parte estructura, las cuatro paredes que le decimos comúnmente. Sí. Yo creo que esto es en cierta manera, bueno, si bien la iglesia fue fundada por el Señor Jesús antes de ascender al cielo, en ese momento del Pentecostés, ahí nace la iglesia. Cuando vamos a los originales, cuando vamos a los contextos originales, obviamente no era la iglesia que nosotros hoy conocemos. Estaba muy lejos de ser lo que era en un principio, en ese aspecto. Sabemos que hubo persecución por parte del Imperio Romano a esa primera iglesia. Sí. La iglesia comienza, digo la iglesia física, ¿no? La persona, comienzan a a desparramarse por distintas regiones, así se va extendiendo la iglesia en esa forma. Pero primitivamente, que es una palabra que no me gusta usar, la iglesia funcionaba en las casas, la iglesia funcionaba en los espacios verdes, la iglesia funcionaba en esta forma, claro, como estamos haciéndolo ahora. Sí. Después a partir del siglo I, II y III, bueno, que ya se comienza a oficializar la iglesia con Constantino. No quiero meterme mucho en el tema para no herir susceptibilidades, ¿no? Que ya comienza a hacer la iglesia un rol de Estado. Sí. ¿No? Esto es histórico, ¿no? A través de Constantino, donde se empieza a encontrar otra forma, otra manera, en cierta forma de tener el control, ¿no? Y el cuidado y la guarda de esto que en ese entonces, ¿no? Y sigue siéndolo, era tan divino. Con el tiempo esta institución se fue formando de esta forma y de esta manera. Los primeros templos o las primeras iglesias fueron judías, ¿no? Después obviamente fueron fundadas iglesias gentiles, iglesias diseminadas en distintos lugares, las iglesias católicas con toda la pompa, ¿no? de esa Edad Media, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente nosotros venimos con eso heredado nosotros, ¿no? Yo creo que lo malo está en que por mucho tiempo hemos creído que Dios solamente estaba dentro de una iglesia. Claro. Entonces yo creo que creer en esto es caer en una banalidad en cuanto a decir Dios solamente atiende en una iglesia el día domingo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Yo siempre esto lo hago hincapié, ¿no? Porque Dios está presente en nosotros, de hecho Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios está en mí, yo soy iglesia. Entonces, yo interactúo con Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y nosotros dos estamos haciendo iglesia también en este momento, claro, porque estamos interactuando y estamos hablando. ¿Se puede hablar de templo también? Que muchas veces bueno, porque sí, bíblicamente la palabra dice que somos templo, claro, templos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Ahora, yo soy escéptico, tengo mis dificultades y mis problemas teológicas y dogmáticas también. Sí. Con respecto al tema de la iglesia, o sea, a iglesia-templo, sí, en ese aspecto. Cuando podemos encontrar a Dios, cuando podemos interactuar a Dios, cuando podemos llegar a tener una conversación, un diálogo, un aprendizaje respecto de Dios, en cualquier medio, en cualquier vínculo. Claro. O sea, yo creo que de la otra forma es más que el vínculo de querer tener asegurado algo, de un tipo de manipulación, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado también en la iglesia-templo es donde somos edificados, es donde tenemos nuestro tiempo de culto a Dios, donde adoramos a Dios como comunidad, es el tiempo que tenemos para compartir unos con otros también.
Entonces, vemos la iglesia también desde ese aspecto, que es la parte de la iglesia que hoy extrañamos, ¿no? Claro. El contacto, el abrazo fraterno, el mirarnos cara a cara, el saludarnos y bueno, y compartir todo lo que tiene que ver con la fe en ese aspecto. De mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? No necesitamos un templo de 4 paredes para conocer a Dios. No necesitamos un templo de 4 paredes para poder, en cierta manera, decir, bueno, ahí está Dios, ahí voy a entrar, ahí voy a... ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, sí, sí. En ese aspecto. ¿Qué crees que le está pasando a la religión? Bueno, hablamos de Roma, ¿no? Hablamos de un papa. ¿Qué crees que le está pasando a la religión en sí? Si lo ves como religión o como dogma, me encantó eso que hablamos en el corte. Es que me encantó. Sí, o sea, una cosa es dogma, la otra cosa es religión y otra cosa es quizás vivirlo, entenderlo y sentirlo. Exacto. O sea, yo creo que todos los extremos son malos, ¿no? Por ahí me contradigo, necesitamos la estructura, porque necesitamos un orden, como necesitamos de un poder judicial, como necesitamos, no sé, de leyes, de normas, para poder convivir como sociedad, si no todo sería un caos. Sí. Exactamente lo mismo es todo en cuanto a la religión. En cuanto a lo dogmático, yo creo que hay que respetarlo en ese aspecto. Si vos me preguntás a mí, y personalmente, yo creo, entiéndase esto, ¿no? Creo que la religión está en crisis, ¿no? La estructura religiosa está en crisis, ¿no? O sea, yo creo que la gente no es que no cree en Dios, no es que la gente no quiere llegar a conocer a Dios, claro, sino que también muchas veces la gente se niega a lo estructural, ¿no? A lo dogmático, se niega a ser parte de algo que es público, que lo conocemos, que lo miramos en la noticia, que lo leemos y que sabemos cómo se ha ido desenlazando a lo largo de toda la historia, lo pasado, lo presente y lo que va a seguir siendo, ¿no? En ese aspecto que obviamente, como decíamos hoy, no lo vamos a poder controlar ni manejar ni vos ni yo ni nadie en este aspecto, porque es lo estructural, es lo básico, ¿no? En ese sentido. Podríamos decir que la religión en sí podría ser como un puente que a mí no me está brindando seguridad, entonces no me animo a pasar para conocer a Dios, quizás busque otro puente, otra forma de cruzar. Yo creo, y lo digo con respeto, que por ahí todos los puentes tienen las mismas caras, las mismas similitudes, ¿no? Lo digo con respeto. Sí, sí. Porque cuando vos analizás y ves las diferencias, cuando vos escuchás las noticias, ves las cuestiones diarias, no encontrás diferencias en ese sentido, en lo que vos, la palabra que utilizás en los puentes, ¿no? Tampoco podemos banalizar la palabra religión en ese sentido y ese aspecto. Claro. Necesitamos de la religión, necesitamos de Dios para mantener viva nuestra fe y para poder avanzar y continuar como personas y tener algo con lo cual aferrarnos en ese aspecto. Pero también está el mensaje que se transmite desde la religión, ¿no? Lo que yo puedo transmitirte a vos como persona, la intencionalidad que puede haber, en este caso, desde mi discurso, entre comillas, hacia tu persona o hacia las masas en ese aspecto. Claro. Yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que analizar y ver desde el punto de vista de los puentes, como vos decís. ¿Qué mensaje me están dando? Claro. ¿No? Y yo creo que acá entramos en un terreno delicado también porque la susceptibilidad de las personas no son todas iguales, claro, ¿no? De hecho, si todos fuéramos iguales, no sería mundo, y también necesitamos de un mundo que sea la forma en la cual lo conocemos. Pero cuando vos escuchás, por ejemplo, yo siempre juego con esta frase, ¿no? Cuando vos venís dando tu mensaje, no, porque el caballo blanco de San Martín era negro, y todos dicen, sí, ¿viste? Y no encontrás a nadie que te diga, che, no, pero pará, ¿por qué dijiste esto? Ese es el riesgo, claro, ese es el problema. Cuando nos comemos el mensaje, cuando no lo discernimos, y no sé si es porque no tenemos la capacidad o la condición o el entendimiento. Es simplemente escuchar lo que estoy, discernir lo que estoy escuchando. Si te digo que el caballo blanco era negro, ahí ya me tiene que hacer ruido en mi cabeza, ¿no? Claro. Y en nuestra fe tratamos siempre de atravesar todo lo que decimos o el mensaje que queremos transmitir, siempre atravesado por lo que la palabra, la Biblia, palabra de Dios, dice en todos los aspectos. Hay 4 evangelios canonizados, ¿sí? Y, bueno, y se hablan de más todavía. Y sí, creo que más de 100, si no me quedo corto. Pero sí, hay 4 clásicos, sí, que hablan de un, sí, por favor, que hablan de un mismo Dios, pero en diferentes aspectos, ¿no? Diferentes acciones que tuvo.
¿Cuál es para vos? ¿Lo sentís que es ese? ¿Por qué es ese? ¿Por qué? ¿O es lo que yo estudié o lo que yo mamé de chiquito? Que quizás, sin darme cuenta, no te lo estoy diciendo, pero quizás inconscientemente lo estoy defendiendo. O lo estoy entendiendo como... Sí, esa subjetividad sí. Que yo siempre no solo me planteo, sino me replanteo. Que nacer en un garage no te convierte en automóvil. Claro. ¿No? Y nacer en un contexto, un hogar, sea la religión que fuera, no te convierte necesariamente en esa religión. Sí. Muy buena tu pregunta. Has venido con todo hoy. No, porque son preguntas que realmente, wow, nunca me pregunté esto, ¿no? Sí. Y que tiene obviamente todo un desarrollo. Hablar de los evangelios los evangelios nos narran la vida de Jesús, los evangelios nos narran la historia bíblica de Jesús, ¿no? Su paso por esta tierra, todo lo que hablamos hace un momento. Obviamente hay más de 4 evangelios, sí. ¿No? Creo más de 100, no recuerdo específicamente. Específicamente se canonizaron estos 4 evangelios en la cuestión en la cual los teólogos del momento entendieron que estos 4 evangelios están atravesados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que es notorio el rol del Espíritu Santo en estos evangelios. Cada evangelio presenta a Jesús de una manera diferente, claro. De una manera distinta, sí. Desde una óptica o perspectiva diferente y distinta. Y yo creo que eso principalmente es lo enriquecedor de esto, ¿no? Los 4 apuntan a Jesús, pero son 4 aristas. Claro. ¿No? Entonces vos tenés Mateo que mira de un lado, Marcos que mira del otro, Lucas que mira del otro y Juan que está mirando del otro lado, pero están mirando exactamente lo mismo. Claro. Entonces lo están viendo desde su mirada introspectiva, desde su propia fe, desde su propio conocimiento, desde sus propias bases intelectuales también, de la experiencia que ellos tuvieron con Jesús en medio de la estancia de Jesús acá en la tierra. Qué buen punto ese que está diciendo. Es interesante porque si nosotros tuviéramos que definir un objeto hoy, ¿no? Por ejemplo, digo este vaso, sí. Aunque es muy parecido, vos lo vas a ver de este lado y yo lo voy a ver de este lado, pero claro. Los dos estamos viendo lo mismo. Exacto. Y la esencia es la misma. En este sentido, yo he leído los 4 evangelios y creo que con el que más me identifico es con el evangelio de Juan, ¿no? Este apóstol amado por el Señor y el mensaje que deja ver entre líneas este evangelio, que es el amor por sobre todas las cosas, ¿no? El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor de unos hacia otros, y ese mensaje que se traslada a la posteridad, ¿no? A esa primera iglesia y a esa iglesia que continuó su curso y su camino hasta nuestro presente. Pero Juan deja ver ese lado humano de Jesús, ¿no? Ese lado en el cual representaba a Dios, pero a través del amor, ¿no? Juan, que era una persona impulsiva, pero que a la vez también era una persona que se recostaba, dice el mismo evangelio, la misma palabra, sobre el costado de Jesús, porque lo amaba, ¿no? Porque sentía esa pasión por su Señor, y eso lo deja notar muy claro, ¿no? Ese amor hacia la persona, su maestro, que le transmite a él, ¿no? Y que lo deja plasmado en el evangelio. A mí me identifica mucho este evangelio de Juan y me enriquece mucho también, y es un evangelio que en mi punto de vista me ayuda a conocer el lado más humano de Jesús en ese sentido. Y si vos lo vas a leer, si querés leer los 4 evangelios, arrancar por el evangelio de Juan te ayuda muchísimo a entenderlo a Jesús desde esta perspectiva, para poder seguir la línea del resto de los apóstoles, ¿no? De los discípulos. Muy buen punto lo que dijiste, porque si todo es debido a la percepción de mis cosas, o sea, yo en este momento lo que yo estoy viviendo es mi creación, o sea, ¿cómo te puedo decir? Mi opinión va a ser de una manera. Estuvo buenísimo lo que dijiste, porque vos lo vas a escribir de otra manera. Te voy a hacer una pregunta, a ver cómo lo ves, cómo lo tomás, o cómo quizás lo toman. El hecho de que, como Buda, Saint Germain, un montón, Usui, Jesús mismo, se los ve como superiores, ¿no? Como que son superiores. Incluso una parte del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Si es como que está separado un reino de lo que somos, en el momento que estamos. Si yo veo algo como superior, ¿me va a costar más poder llegar a ser eso? ¿No es como un deseo de ser eso y estoy en segundo lugar? El hecho de que haya algo superior, yo quedo en segundo lugar. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo apunta específicamente ahí? No entiendo la última parte. Si Dios es superior, o
Buda es superior o Jesús es superior a nosotros. Ujú. Si en ese momento yo lo veo, si en este momento yo lo veo como superior, pues yo quedo en segundo lugar. Cuando Dios es todo. ¿Cómo te tomas esto? Muy buena pregunta también, ¿no? Dios hizo hombre, ¿no? O sea, yo creo que si partimos desde esta perspectiva, cuando se decide enviar a Jesús a la tierra, a veces yo pienso toda esa revolución que habrá habido en ese reino celestial, ¿no? Porque Dios podía haber mandado a cualquiera de sus súbditos, un ángel, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y se hizo igual a los hombres. Sí. Entonces, de ese punto de vista, lo vemos como un igual en ese aspecto, pero a la vez es Dios. Y cuando vamos a esa centralidad, sin entrar en discusiones, porque vos decís, bueno, ponés a Jesús, decís Buda, esto, o sea, es esa superioridad en ese aspecto, o en ese sentido, de mi punto de vista, yo veo la diferencia marcada en la persona de Jesús, porque Él siendo Dios, ¿no? Se despojó de su corona, vino a esta tierra, se hizo humano, o sea, se hizo un par, se hizo igual que nosotros, pasó, sufrió, padeció las mismas necesidades que cualquier ser humano, y la diferencia de que Él murió en la cruz, ¿no? Y dio su vida en la cruz, fue torturado, fue insultado, despreciado, y sufrió el martirio de la cruz por amor a nosotros. Yo creo, y eso es lo que, en mi punto de vista, me hace resaltar a Jesús desde una persona superior en ese aspecto. Claro. Porque cuando vamos al mensaje evangélico, si vos buscás unas palabras para atravesar, el mensaje es el amor, claro. Es el otro, es el dar tu vida por el otro. Ahora, yo aún mismo como pastor, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por otro, por vos? Claro. ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por vos? Entonces, si yo lo miro desde ese punto, invierto la pregunta, yo me estoy viendo superior a vos también. Claro. Y yo creo que esto es lo que como seres humanos tenemos que quebrar, esa otredad, ¿no? Para comenzar a caminar a la par. Entonces la diferencia que veo es esta, ¿no? De que Jesús, siendo Dios, bajó al nivel humano, sí. ¿No? La diferencia con el resto de las personas sabias es que Jesús dio su vida en la cruz, ¿no? Para enmendar ese vínculo que se había quebrado con Dios, y murió por amor, ¿no? Sacrificial en ese aspecto por todos y por cada uno de nosotros, ¿no? Quizá esto me abra la pregunta de que yo tuve la oportunidad de estar, fui monaguillo de chico, siempre lo cuento, catolicismo también, bueno, y tuve también en el Tao. En el Tao se hace pai pai, uno se arrodilla y golpea el piso cantidad de veces como para hacer un perdón todos los días. Pero en cada sector yo encontré el dogma y hacía ruido, ¿no? Entonces uno hace un paso acostado. E incluso en la iglesia nos arrodillamos. Esa súplica, eso de arrodillarme, de bajar la cabeza ante un... Volvemos ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Por qué se hace? ¿Por qué es el acto ese? O sea, no se está viendo en realidad la vida de Jesús, o cómo fue su vida, o qué quiso comunicar, que me parece en lo personal, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo o hacíamos. Perfecto, me encantan tus preguntas, ¿no? Están muy bien dirigidas. Hay que diferenciar un par de cosas, ¿no? Primero, que la inclinación, el arrodillarse, es producto de una reverencia. Sí. Ahora, para mi punto de vista, sí. ¿Qué es lo más importante, lo externo o lo interno? Lo que yo puedo demostrar externamente, sí. Que me arrodillo delante de vos, sí, estoy arrepentido, me golpeo contra el piso, o lo que realmente siente mi corazón por dentro, o lo que está expresando mi corazón por dentro. Sí. Y eso fue una gran lucha que Jesús atravesó también con los religiosos del momento, claro. ¿No? Ustedes, le decía a los doctores de la ley, a los fariseos, se rasgan las vestiduras, hacen ayunos, dan limosna para que todos lo vean, pero por dentro, claro. Decía utilizó una palabra muy fuerte para la época, que le decía que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Y yo creo que la actitud de humildad, de humillación, de respeto y de reverencia hacia Dios está en nuestro corazón, está en nuestro ser interior. Y ese ser interior va a expresar en cierta manera la conducta de lo exterior. Entonces yo puedo, como decías vos, arrodillarme, agachar la cabeza, lo que fuera, desde lo exterior, desde lo externo. Claro. Y que se observa más como una norma, como una conducta, como algo que tenés que hacerlo, y si no, no es válido, si no, no sirve. Claro.
Claro. Pero realmente cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios. Yo creo que nosotros nos preguntaríamos, o deberíamos preguntarnos todas las noches cuando apoyamos nuestra cabeza en la cama, cómo está mi relación, mi corazón para con Dios, ¿no? Y eso habla de lo que cada uno de nosotros vive por dentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que como está nuestro corazón, ¿se entiende la palabra corazón, no? Sí. Que como está nuestro ser interior, es lo que en cierta manera aparentamos por fuera. Y a veces como estamos tan feos por dentro, nos queda otra que colocarnos careta y máscara para decir, mirá qué bien que estoy, ¿no? Vuelvo a tu pregunta, ¿no? Y ahí nos arrodillamos, ¿sí? Levantamos las manos, gritamos, ayunamos, damos, llevamos lo mejor, ¿no? Pero por dentro, ¿cómo estamos? Espectacular, me encanta. Me encanta porque me doy cuenta que podemos hablar de otro lugar jugando a estructuras y formas y dogmas y un montón de cosas que a veces uno no se anima a expresarlo porque el qué dirán, se van a enojar y qué sé yo, pero bueno, estamos hablando de que somos seres humanos, como dijiste vos. Perfecto, exactamente. Así que creo que viene de ahí y lo que nos une es lo gaucho. Cuando se dice qué gaucho que sos, bueno, eso es lo que me llega a mí por lo menos ahora, así que muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa, a la vuelta hay un montón de mensajitos, así que lo vamos a leer. Bien, ¿sí? perfecto. No se vayan, que enseguida volvemos. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. SIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. SIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos. Intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabret, Holcim y Tron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power strength, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, Gangu Jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela SECAF con sus cursos intensivos. Sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bueno, cuarto y último bloque, espectacular se puso esto, muchas gracias. Hay mensajitos. Eugenia Rodríguez, grande mi pastor. Todo el grupo fan. Ahí está. Daniela Cela, muchas bendiciones. Sergio, Susana Torres, bendición pastor, Sergio.
Mabel Villalba, mucha bendición, Sergio. Diana, siempre me hice la misma pregunta que hizo Martín. Me encanta esa respuesta, Sergio, por la de si tengo que ir a la iglesia sabiendo que Dios está en todos lados. También pienso que Dios está en uno mismo y asimismo hay veces que voy a la iglesia para que me escuche más cerca y sentirme en paz. Es como que siento que voy a su casa. Quiero que queden claro, Sí. disculpame que te corte, no es que no tenés que ir a la iglesia, porque necesitamos, como decía hace un momento, de ese otro. Claro. O sea, siempre tenemos nuestro momento a solas con Dios, Claro. pero somos seres sociales, no vivimos aislados. Bueno, ahora en cuarentena estamos aislados, pero necesitamos de ese otro. Sí. Y ese vínculo también lo encontramos en la iglesia en ese sentido. Pero la decisión de la iglesia es muy personal también. Yo creo que, y de mi punto de vista no obligo a que la gente, no, tenés que ir a la iglesia, no, si no vas a la iglesia, no, porque vos tenés que encontrar esa necesidad de querer ser parte de la iglesia también. Claro. Es bien personal. Es personal. Para que se me van las preguntas. Bueno, Laura decía muy buena entrevista. Así muchas gracias, Laura, por el aporte. ¿Qué más tenía? Dame un segundo. Bueno, pregunta. Chan. Has venido afiladísimo. No, son preguntas que por ahí uno siempre... Por eso me encanta que estés acá. Primero vamos a aclarar algo. Sos pastor, pero representante de... ¿Qué religión o...? Evangélica. Sí, para que la gente por ahí no confunda. Sí. Bueno, de hecho la palabra pastor está íntimamente asociado con evangélico. Sabemos que al otro lado hay gente que por ahí no tiene idea. Seguro, entonces por ahí seguro que explicamos sí. esto también. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que creen en vidas pasadas y con aquellos que creen que no hay vidas pasadas o no hay otra vida? ¿Dónde estás parado vos? Nosotros, creemos que, primeramente la vida es dada por Dios. Sí. No creemos en esta cuestión. La Biblia no nos da referencia en cuanto a vidas pasadas en ese aspecto. Sí nos da referencia en cuanto a que somos un propósito de Dios. Sí nos da referencia la Biblia, que tenemos un porqué y un para qué estamos en este mundo. Que yo siempre digo esto, ¿no? Que cumplimos años diferentes veces en el año, ¿no? Cuando nacemos biológicamente, que es el día de tu cumpleaños, cuando llegaste a estar en paz con Dios, que es un nuevo nacimiento, y el día que descubrís el por qué y el para qué naciste, también es un nuevo nacimiento en ese aspecto. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante de esto es canalizar, encontrar el plan, el propósito de Dios, o sea, ¿qué quiere Dios de mi vida? Vos dijiste algo muy cierto cuando citaste el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, cuando habla de la voluntad de Dios sobre la tierra, no nuestra voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, encontrar y descubrir ese propósito de Dios en mí, en la tierra. Y la palabra de Dios nos habla y nos hace la promesa más valiosa del Evangelio, ¿no? Que es la vida eterna en el reino de los cielos. O sea, en base a tu pregunta, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en esa... Ahí hablamos de la encarnación de Dios hecho hombre. Dios ya fue hecho hombre cuando vino por primera vez. Claro, a eso voy. O sea, encarnó un cuerpo. En la primera venida. Sí. La primera venida. ¿La segunda cuál sería? La segunda venida de Cristo, lo que habla la palabra de Dios, es el momento del Apocalipsis, es el momento en el cual, en disposición de Dios, Dios va a reordenar todas las cosas, ¿no? La Biblia dice y nos enseña que la maldad del hombre va en aumento. Sí. No vamos a descubrir nuestras edades, ¿no? Pero si nosotros miramos nuestra infancia, vamos a encontrar con un mundo abismalmente diferente al de que nosotros vivíamos. Claro. Y podemos decirnos, mejoró, empeoró, cada uno sacará sus decisiones más acertadas en ese aspecto, pero no vemos tampoco en cierta manera que las cosas cambiaron para mejor para los seres humanos. O sea, desde mi punto de vista siempre sigo diciendo que es más de lo mismo. Entonces hay un momento en el cual esa maldad sigue en aumento, ¿no? Y bueno, Dios va a establecer su orden en ese sentido. Nuestra esperanza es vida eterna, como la palabra de Dios nos describe, bueno, después de que partamos de este mundo, ¿no? Esa es la esperanza que nos mueve en nuestra fe. ¿Qué pasa con esta, no sé si llamarlo teoría o escrito, que dice de la venida de un anticristo? Bíblicamente es válida. Hipótesis hay muchas, conspiraciones por docenas.
El otro día discutíamos esto que vos estás comentando, que acá, que allá, que esto, que el anticristo, que los tiempos finales, que... Entonces yo digo, ¿cuál es el sentido que nosotros podamos entender si realmente estamos dentro de ese proceso o no estamos en ese proceso? Entonces yo creo que entendamos esto a veces, ¿no? Que pase lo que pase, vamos a tener que seguir siendo. Claro. ¿No? De ahí venimos de que somos... A ver, 4 meses atrás, nunca, de ahí para atrás nunca nos hubiéramos imaginado estar viviendo esto, que años atrás era ficción para nosotros. Claro. Y hoy lo atravesamos y lo estamos atravesando, con los mismos defectos y las mismas virtudes. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí, en cierta manera, si estamos en tiempo apocalíptico, si estamos en tiempo, no sé, finales, si es esto, el otro, aquello? Yo creo que es esa preocupación que por ahí nos podemos generar con eso, que lo único que te puede generar es un malestar de miedo, de temor, de terror, de incertidumbre, de desesperanza, de decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, en vez de generar todo eso, tendríamos que generar lo contrario. ¿Qué puedo yo aportar en medio de la situación que estamos viviendo? Hoy estamos en cuarentena. Nosotros vivimos en contextos donde, gracias a Dios, no hemos pasado cosas drásticas, no hemos pasado por guerras, no hemos pasado por hambrunas, no hemos pasado por terribles pestes o cuestiones que nosotros vemos del otro lado del mundo. Claro. ¿No? Entonces, los que están del otro lado del mundo podrían hacerse esa pregunta: estamos viviendo tiempos apocalípticos. Entonces, yo creo que lo que nos toque vivir en los designios de Dios, tenemos que tratar de seguir siendo lo que somos y, sobre todas las cosas, obviamente dar a conocer la gracia y el amor de Dios, para que la persona pueda encontrar socorro, esperanza, y pueda encontrar una fe en la cual anclarse para enfrentar, para soportar y para continuar y para seguir viviendo, ¿no? En esta vida. No nos olvidemos que a veces somos tan egoístas que pensamos, ¿no? Y creemos que el mundo se termina con nosotros. Claro. Y vienen nuestros hijos, y vienen nuestros nietos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué legado de esperanza nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Miedo, terror, incertidumbre? ¿O esperanza, fe, confianza? Es donde yo esté enfocado, depende mucho de donde yo esté enfocado y qué esté esperando. Y donde vos estés enfocado va a ser la actitud que va a determinar tu comportamiento también, ¿no? Porque si vos te enfrascás en lo malo, en lo negativo, en el caos, en las conspiraciones, etcétera, etcétera, ¿cómo va a ser tu desenvolvimiento como persona? Totalmente paranoico. Bueno, sí. Veíamos hoy en la noticia este muchacho que estrelló su auto contra la embajada china porque lo venía persiguiendo la CIA, toda una paranoia de película, no sé si lo viste en la noticia. Y vos decís, wow, ¿viste a qué niveles de información estamos llegando, lo que está sucediendo? Entonces, no tenemos por qué llegar a esas distancias, sí encontrar un medio en el cual nosotros podamos canalizar, ¿no? Nuestra depresión, nuestra angustia, nuestra incertidumbre, nuestra desesperanza, nuestra inseguridad, etcétera, etcétera. Eliminar, quitar esos miedos. Yo creo que una de las cosas que más nos aterra a los seres humanos, y no creo que haya excepción a esto, es qué onda después de la muerte, ¿no? En ese aspecto. En nuestra fe cristiana nos basamos y nos fundamentamos en que tenemos una vida eterna más allá de la muerte terrenal. Y te hago quizás una de las últimas preguntas, porque estamos ahí, yo seguiría horas acá. Pero bueno, una pregunta personal, tanto para la tuya como para la de un ser querido. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sería... Tanto sea tuya o de un ser querido. A ver, está buena. La verdad que no esperaba estas preguntas. No, me desafían porque me encanta la temática. Me encanta cómo lo expresás y cómo lo argumentás en ese aspecto. Decir que no le tengo miedo a la muerte sería una mentira. Claro. Porque, a ver, ¿qué ser humano cabal, equilibrado, puede decir que no le tiene miedo a la muerte? Seríamos mentirosos decir que no tenemos miedo a morir. Y yo creo que hay un dicho que dice que la muerte es nuestro gran último enemigo y nos termina ganando, claro, ¿no? Y que todos en cierta manera vamos a tener que enfrentar ese momento y ese paso. Y yo creo personalmente que muchos, aún en mi caso, no te digo que cotidianamente estás ahí maquinando sobre esta pregunta, pero siempre a veces pensamos un poco sobre la muerte, ¿no? ¿Cómo pasará? ¿Qué sucederá? ¿Cómo me encontrará? Pero más allá de ese miedo que es físico, es humano,
Claro. Porque somos seres humanos, porque somos emocionales, porque te sentimos, porque nos dolemos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, ¿de qué está cargado mi corazón? Cuando mi corazón está en paz con Dios, cuando mi corazón está en paz con mi entorno, cuando yo puedo limar mis diferencias, llegar a acuerdos, cuando yo puedo ser tu amigo más allá de que pensemos o opinemos diferente, no lo digo en el mal sentido, ¿no? Cuando puedo amistarme con aquel que no me quiere, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy en paz acá adentro, yo creo que ese miedo a la muerte se disipa, se fuma, ¿no? Claro. Porque en cierta manera sé dónde estoy anclado, sé dónde estoy parado, sé cuál es mi base, sé cuál es mi creencia, sé cuál es mi fe, sé lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios me ha prometido en cuanto a la vida más allá de la muerte. Yo creo, y me hago cargo de mis palabras, yo creo que todos los seres humanos le tememos en cierta manera a la muerte, todos. Pero una cosa es lo natural, lo biológico, lo que todos podemos pensar, y otra cosa es el malestar de decir, estoy preparado, no estoy preparado, estoy bien, no estoy bien, tengo deuda, no tengo deuda, estoy bien con las personas, con mi núcleo, con mis íntimos, con mis hijos, mi matrimonio, mis hermanos, mi familia, mis amigos, estoy bien. Yo creo que eso es lo que en cierta manera da vuelta, ¿no? Un poco ese miedo o ese temor a la muerte. Temor tenemos todo, en cierta forma, ¿no? Sería muy necio decir que no tenemos temor a morir, ¿no? Me encanta esta charla. Bueno, estaría un montón de preguntas más. Ya lo vamos a invitar de nuevo, Mariano, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Porque hay un montón de preguntas más que yo haría y creo que la gente también se queda con ganas en la casa. Así que bueno, mira, ahí tenés la cámara 1, pasan muchas cosas hoy en día, las nombramos, las dijimos, hay un montón de movimiento, ya sea en rompimiento de estructuras, quizás alguna caída de religión, para poder llamarlo así, o un no confío más, o un nuevo comienzo de poder confiar otra vez. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están ahí en su casa mirándote? Ahí tenés la cámara, quizás algún mensajito. Bueno, ante todo, muchas gracias por compartir este espacio y bueno, también por tener la deferencia de escucharnos, ¿no? Muy buen programa y yo creo que en cierta manera nos vas dando distintas alternativas. ¿Qué les diría? Sobre todas las cosas, no bajar los brazos, sobre todas las cosas soportar, aguantar, seguir, perseverar. Y hay un pasaje de la Biblia muy lindo, ¿no? Que dice que no desistamos, que no bajemos los brazos, ¿no? Que aunque veamos que todo está mal, todo está difícil, tiempos buenos también vienen después de esto, ¿no? Siempre detrás de toda tormenta siempre hay un rayo de luz, sale el arco iris y salimos afuera y comenzamos un momento nuevo, diferente. Y para los que están del otro lado, soportando tal vez mal este tiempo, este proceso de cuarentena, de encierro, de las distintas variables que provoca también todo esto, ¿no? Lo económico, lo sentimental, lo social, etcétera, etcétera. Bueno, buscá de Dios. Como decíamos hace un momento, simplemente con tus palabras, habla con Dios, expresale a Dios lo que está en tu corazón y por ahí yo ya te estoy escuchando, me estás diciendo del otro lado, pero bueno, yo le hablo a Dios, yo le digo, pero Dios no me responde, Dios no me contesta. A veces hay que pararse por fuera, ¿no? A ver si es tan cierto que Dios nos habla, que Dios no nos contesta, ¿no? Cuando vemos que tenemos por ahí salud, cuando vemos el bienestar de nuestros hijos, cuando vemos que tenemos un plato de comida todos los días en la mesa, cuando vemos que podemos andar libremente por la vida y muchísimas otras cosas más que Dios nos va regalando. Así que te animo a que no bajes los brazos, a que sigas luchando, a que perseveres, a que levantes tu estima, a que confíes en Dios, a que empieces a creer a Dios tal vez de una forma diferente, una forma distinta, y puedas ver realmente que Dios en un momento se acercó al hombre, bajó al nivel del hombre para acercarse a Él y para poder interactuar con Él. Y esa puerta aún sigue abierta a través de Jesucristo, su Hijo, para que todos nos podamos acercar a Dios. Así que bueno, solamente desearte bendición es bienestar, bendecir, es hablar bien, y lo que deseo es que te vaya bien en este tiempo, en este momento, que te vaya bien en la vida y que pronto todos podamos salir de esto y estar nuevamente cara a cara compartiendo la vida como lo hacíamos o lo veníamos haciendo cotidianamente. Dios te bendiga mucho. Te voy a pedir una más. Bueno. Acá por la cuca me están también diciendo, y bueno, creo que estaría buenísimo porque creo que más allá todos en su casa, en las malas siempre le pedimos a Dios. En las malas uno siempre
le pide a alguien, ¿sí? Uno siempre mira para arriba. ¿Nos regalás una oración? ¿Cómo no? La Biblia dice dar gracias a Dios, ¿no?, en todas las cosas. Y como vos lo dijiste muy perfectamente, siempre damos gracias por lo bueno. Pero ¿qué pasa cuando lo malo nos golpea? ¿No? Cuando las cosas que queremos que nos salgan bien no nos salen, o cuando estamos esperando tal o cual situación y no viene y es adverso, ¿por qué no decirle, bueno, gracias Dios, gracias Señor, porque si esto fue de esta forma, vos tenés el control y el cuidado de todos? Obviamente voy a hacer una oración por este canal, por este medio y también por todos los que nos escuchan. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, quiero en este momento bendecir a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, para que en el nombre de Jesús tu palabra sea atravesada en cada corazón y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, atraviese cada vida y pueda comenzar el obrar, Señor, que solamente tú puedes hacer en medio de ese ser interior de cada uno de nosotros. Bendigo este canal, bendigo la vida de Mariano, la vida de Mauricio. Gracias te doy por ellos, Señor, y quiero en esta noche que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre no solamente nuestras vidas, no solamente sobre nuestra ciudad de Tandil, sino también sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, Muchas gracias. al contrario, agradecidos a vos. Lindo y se siente. Así que seguiríamos horas charlando, ¿no? Sí, y otro día con café, Mariano. Bueno, a ver, tengo un mensajito, tres mensajitos. Miriam, gracias, qué linda charla. Diana, muy buen programa, gracias. Y Fabiana Schwitt, Dios siempre está. Así que quería ver si un mensajito más de... Por ahí alguno se me pasa, de WhatsApp. Dame un segundito. Bueno, gracias Laura, gracias por las palabras y por la bendición. Bueno, ahí están todos los mensajitos. Bueno, recontra agradecido, muchas gracias. Igualmente. La pasé genial. Igualmente, muchas gracias y gracias por la invitación y bueno, me siento realmente cómodo en este lugar. Las puertas abiertas, ya lo sabes, Mariano también te lo dice siempre, así que ahí vamos a estar. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos y volvemos quizás el lunes que viene a las 22 horas con otra charla o no sé con qué, pero ahí vamos a estar de nuevo, estamos aquí, así que nos encontramos. Un abrazo para todos, que descansen, nos vemos.